Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos Astorga, una ciudad pequeña con siglos de historia dentro de sus murallas. La ciudad está situada en la provincia de León, en pleno Camino de Santiago, rodeada por las tierras de la Maragatería. Los maragatos fueron los habitantes tradicionales de esta comarca. Durante siglos fueron famosos en toda España como arrieros y comerciantes. Recorrieron caminos imposibles transportando mercancías entre Galicia y el interior de la península y desarrollaron una identidad muy marcada. Trajes propios, arquitectura característica y hasta una gastronomía singular. Nuestra primera parada es el impresionante Palacio Episcopal. Más que una residencia episcopal, parece un castillo salido de un cuento medieval, con sus torres cilíndricas, arcos apuntados, piedra gris y tejados de pizarra, que le dan un aspecto claramente neogótico, pero con la imaginación única de Gaudí visible en cada rincón. Desde el jardín, además, las terrazas ofrecen vistas magníficas de la catedral justo al lado, como si ambos edificios dialogaran entre sí. El edificio comenzó a construirse a finales del siglo XIX y el arquitecto catalán creó una de sus obras más originales fuera de Cataluña. Gaudí no lo terminó, pero los arquitectos posteriores siguieron sus proyectos originales para finalizarlo. Al entrar sorprende la luz. Las salas están llenas de grandes ventanales y columnas que se abren como si fueran árboles de piedra. La gran sala principal impresiona por la altura de los techos y por las bóvedas nervadas que recuerdan a las catedrales medievales. Gaudí evitó la sensación pesada típica de muchos edificios neogóticos y creó espacios elegantes, luminosos y casi orgánicos. La piedra desnuda, la luz filtrada por las vidrieras y el eco del interior crean una atmósfera solemne, casi mística. Hoy el palacio alberga el Museo de los Caminos, dedicado al arte religioso y al Camino de Santiago, por lo que podemos recorrer espacios que originalmente estaban pensados para la vida privada y oficial del obispo, pero que hoy acogen obras religiosas de gran belleza. La capilla del palacio es espectacular. Es una capilla pequeña pero muy bonita y es una prueba más de la genialidad del arquitecto. Los arcos apuntados se elevan como ramas, las vidrieras colorean la piedra con tonos suaves y todo el espacio transmite silencio y recogimiento. Las paredes laterales están decoradas con estos magníficos tapices que contribuyen a la belleza de todo el conjunto. Aquí Gaudí mezcla espiritualidad y arquitectura de una forma muy distinta a la monumentalidad de sus grandes obras de Barcelona. A pocos pasos encontramos la magnífica Catedral de Santa María de Astorga. La catedral impresiona incluso antes de entrar. Su fachada mezcla elementos góticos, renacentistas y barrocos, resultado de siglos de construcción y reformas. La puerta está enmarcada por un gran arco apuntado, profundamente decorado. En las jambas y nichos aparecen figuras de santos, apóstoles y personajes bíblicos, creando una especie de catecismo visual para los fieles que entraban al templo. Las dos torres dominan el perfil de la ciudad y la piedra dorada cambia de color según la luz del día. Al cruzar las puertas, el interior se abre enorme y vertical. Las columnas parecen elevarse hasta perderse en las bóvedas, mientras la luz entra filtrada por las vidrieras, creando un ambiente solemne y casi teatral. La nave central transmite grandeza, pero una de las mejores formas de descubrir la catedral es recorrer lentamente sus capillas laterales. Cada una tiene personalidad propia. Algunas son sobrias y medievales. Otras están llenas de retablos dorados, esculturas policromadas y sepulcros nobiliarios. Hay imágenes de santos, escenas bíblicas y detalles barrocos que muestran cómo distintas generaciones fueron dejando su huella en el templo. Especialmente llamativas son las capillas con retablos dorados, donde la madera tallada parece encenderse con la luz. Ángeles,
columnas salomónicas y figuras religiosas cubren cada espacio libre con una riqueza impresionante. Y entonces llegamos al gran protagonista del interior, el altar mayor. El retablo principal es espectacular, monumental, dorado y lleno de esculturas. Domina completamente el espacio. Las escenas religiosas ascienden hacia lo alto en varios niveles, guiando la mirada hasta el centro espiritual de la catedral. La combinación de oro, piedra y luz crea una sensación de inmensidad y solemnidad difícil de describir. La obra se ejecutó entre 1558 y 1584 y está considerada una de las grandes obras del manierismo español. Detrás del altar, el coro y los detalles escultóricos muestran el enorme trabajo artesanal acumulado durante siglos. Es uno de esos lugares donde conviven arte, religión e historia de una forma inseparable. Después de visitar la catedral, llegamos a la Plaza Mayor de Astorga, el corazón de la vida cotidiana de la ciudad. Aquí se encuentra el ayuntamiento, uno de los edificios más conocidos de Astorga. Su fachada barroca destaca por las torres y sobre todo por el famoso reloj de los Maragatos. Cada hora, dos figuras vestidas con traje tradicional maragato salen y golpean la campana. Es una escena sencilla, pero se ha convertido en uno de los símbolos más queridos de la ciudad. La visita es simplemente caminar sin prisa por la ciudad. Las calles de Astorga alternan casas tradicionales, plazas pequeñas y rincones silenciosos, donde todavía se siente el pasado medieval de la ciudad. A veces aparece una fachada modernista, otras un viejo escudo nobiliario o balcones de madera llenos de flores. Y poco a poco llegamos a las antiguas murallas romanas. Astorga comenzó siendo la ciudad romana de Asturica Augusta, uno de los enclaves más importantes del noroeste peninsular. Todavía quedan tramos de muralla que recuerdan aquel pasado imperial, con enormes bloques de piedra resistiendo el paso de los siglos. Astorga no es una ciudad gigantesca ni llena de grandes avenidas. Su encanto está precisamente en eso, en caminarla despacio, descubriendo capas de historia a cada paso. Con esto terminamos nuestra visita a Astorga, una ciudad donde conviven Roma, la Edad Media, los Maragatos y la imaginación de Gaudí. Esperamos que te haya gustado este video. Y como siempre te decimos, si te interesan nuestras guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, o que te mostremos paseos como este, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.